comisión. Juan el Bautista había empezado su ministerio antes que Jesús, porque así tenía que ser. Él mismo se anunciaría a todos diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Para esto, él comenzó a preparar al pueblo y a hacer discípulos bajo una prédica sobre el arrepentimiento, sobre el juicio venidero y la llegada de aquel Mesías que el pueblo de Israel había esperado por muchos años. Además, pues él sería el encargado de anunciar la presencia de Jesús en la tierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esta forma, él comenzó a adquirir mucha notoriedad. Las personas lo admiraban, otros lo odiaban y lo perseguían, pero él mismo comenzó a reconocer públicamente la superioridad de Jesús sobre él y a explicar cuál era su propio lugar dentro del plan de Dios. Así, en este trabajo que él realizó, él también permitió que sus propios discípulos fueran los primeros en seguir el llamado de Jesús, ¿verdad? Recordamos cuáles eran sus palabras cuando les decía a sus discípulos: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O sea, mi trabajo no es hacerle competencia a Jesús. Además, esto es imposible porque ni siquiera yo soy digno, ¿verdad?, de atar las cuerdas, las agujetas, ¿verdad?, de su calzado. Entonces, esta preeminencia, este gran lugar que tenía este hombre nazareo, empezó a tomar su lugar para que destacara Jesús. Dice en Mateo 4, del 18 al 20, lo siguiente: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí, en este breve relato, vemos lo que sería la dinámica del llamamiento de Dios. Porque así como lo hizo con ellos, lo haría a todas las demás personas y en todas las naciones. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí. Este es el gran llamado de Dios a las personas, y cuyo desarrollo hemos visto pues a través de todos los tiempos, ¿verdad? En todos los registros históricos, en todas las experiencias, en todos los testimonios que hemos escuchado de las personas que en otro tiempo también conocieron a Jesús. Y es a lo largo de todo el Evangelio donde se nos explica el significado del hecho de que Dios en algún momento de nuestra vida pasará frente a nosotros, nos volteará a ver y nos hablará diciéndonos las mismas palabras que les dijo a estas personas: vengan a mí, crean en mí, síganme. Claro, por experiencia, ¿verdad?, sabemos que no todos van a responder. Unos dirán que no oyeron, otros dirán que no entendieron,
pero la verdad será que no quisieron. Desde entonces ha sido así, las cosas no han cambiado, siempre habrá personas que ignoren el llamado, pero de la misma manera habrá otras que le dirán a Dios como Samuel le dijo: habla porque tu siervo oye. Para aquellos que dan el primer paso de responder al llamado divino, existe un siguiente paso. Lo vemos en el texto cuando Jesús les dice: primero venid en pos de mí, y después les dice el propósito para cual fueron llamados, y les dice: y os haré pescadores de hombres. Es decir, es muy claro cómo aquí este pasaje señala que el primer paso es el de la conversión, el responder al llamado, y el siguiente paso es el del servicio. En ambos casos, el trabajo lo hace Dios. Él nos llama primeramente para pertenecer a su grey y luego nos capacita para realizar su trabajo. Por eso dice el texto: y os haré. Él es quien lo hace, nos hace sus hijos y nos hace también útiles para servirlo. Pescadores de hombres. ¿Qué significa esto? Para personas como esos primeros discípulos que se dedicaban a pescar en el mar de Galilea, la idea quedó sellada con fuego en sus corazones. Ellos entendieron perfectamente que desde ese momento el objetivo de sus vidas ya no serían los peces, sino las personas. Los peces los alimentaban a ellos. Ahora ellos tenían que alimentar espiritualmente a las personas. Las redes que tejían para pescar ya no servirían para este trabajo. Ahora estas tendrían que cambiarse por los lazos de amor de Dios extendidas a través de sus hijos para alcanzar a todos aquellos que aún no tuvieran una relación con su Creador. El esquema era muy sencillo. La presentación había sido muy didáctica y ellos entendían perfectamente cuál había sido el llamado de Jesús. El tiempo pasó. Los poco más de 3 años de la presencia de Jesús en la tierra pasaron volando. La tierra, el cosmos y la humanidad habían sido conmovidos por el nacimiento de Jesús, su muerte, su resurrección, y ahora faltaba su ascensión. Es decir, el hecho de regresar a los cielos con el Padre de donde había salido. Regresar nuevamente al lado del Padre, donde había estado antes de su encarnación. Pero antes de que esto sucediera, recalcó algo que sería una gran misión para los hombres que aún nos quedábamos en esta tierra. Mateo 28, del 18 al 20, dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Evangelio de Marcos se nos junta este evento precisamente como el evento previo a la ascensión de Jesús a los cielos. Dice en Marcos 16, del 19 al 20, dice: y el Señor, después que les habló, de que les dijo estas palabras que acabamos de leer, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. A este encargo, los estudiosos de la Biblia le han llamado la Gran Comisión. A mí, como estudiante de la Biblia, me parece muy adecuado este término. Al preparar este estudio, busqué el significado del término comisión y me encontré con esta definición. Comisión: conjunto de personas elegidas para realizar una determinada labor en representación de alguien. Por eso la palabra comisión y gran comisión me parecen muy apropiadas, porque se trata del gran trabajo que los creyentes tienen que realizar y que han realizado de diferentes formas y en diferentes épocas, precisamente con el objetivo de proclamar el Evangelio y todo lo que éste implica, y todos unidos en un mismo espíritu. El primer llamado, ¿verdad? Dice el versículo 19, dice: el primer llamado es anunciar el Evangelio afuera. Dice, por tanto, id. Es decir, salgan de su lugar de comodidad y vayan a las naciones y hagan discípulos en todos lados. Esto es lo que Jesús les está diciendo. Id, ¿verdad? Salgan, vámonos afuera, a extender a las demás partes lo que aquí han aprendido. La semana pasada, ¿verdad? Ustedes oyeron la entrevista que le hice a nuestra amiga, que decidió salir de misionera a predicar el Evangelio fuera de su país. Y todos, ¿verdad?, en esta casi una hora de plática que tuvimos con ella, todos escuchamos el reto tan grande que hacer esto implica. En primer lugar, requiere salir de casita, dejar a los amigos, familia, trabajo, seguridad, comodidad. Y no solo se trata de renunciar a los tacos, sino además debes prepararte para enfrentar un mundo completamente distinto al tuyo. En algunos casos se requiere aprender el idioma, la cultura, acostumbrarte a una comida distinta, adaptarte a olores distintos y en muchos casos, como nos contaba, a costumbres absurdas, a leyes que no conoces y a un punto muy importante,
que a veces no tomamos en cuenta en estos misioneros, que es el hecho de enfrentarte a la soledad. En ocasiones, al llegar a este nuevo lugar a donde vas a trabajar, a veces ya existe un contacto, ¿verdad? O algún convertido con el que te vas a apoyar para comenzar a levantar un trabajo en ese lugar. Pero no siempre es así. A veces no conoces a nadie y se necesitará el carácter de un pionero, de un emprendedor, de un visionario y la fuerza necesaria para comenzar a picar piedra y construir algo desde cero. La historia y ahora Internet, ¿verdad? Está lleno de testimonios de personas que hicieron este trabajo y que en muchos casos, más de lo que te imaginas, les costó la vida. Ahorita me acordé de los Elliot, ¿verdad? De la familia Elliot, de Jim, y bueno, hay muchos testimonios en la Biblia de misioneros que llevando a cabo este trabajo de la Gran Comisión incluso perdieron sus vidas. Si pueden buscar en internet el testimonio de Jim Elliot, es increíble lo que pasó. Bueno, yo recuerdo el caso de Abraham. En estos casos se llamaba así Abraham, que quiere decir Padre enaltecido. Y luego Dios le cambió el nombre a Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Este hombre tuvo un llamado de Dios a los 75 años, cuando se le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, a mí me sorprende, ¿verdad?, cómo este llamado de Dios se lo hizo a los 75 años, cuando uno pudiera pensar que ya no hay nada que hacer o que las cosas ya están por terminar. A mí me ha tocado tener la experiencia de ver personas que han sido llamadas a edades muy grandes y que han servido a Dios en los últimos años que les quedaron de vida de una forma tremendamente tenaz y bendecida. Muchos amigos, luego se burlaban mis hijos porque yo tenía amigos de 70, 75, 80 años con los que compartía el Evangelio y me platicaban cómo hablaban de Cristo y bueno, vidas tremendas que Dios me dio la oportunidad, Dios, de conocer. Abraham tuvo que dejar todo su mundo para enfrentarse con un mundo nuevo. Él no solo vivía en la comodidad de su tierra, sino también en la prosperidad. Él era un hombre muy rico y todo lo dejó para obedecer la voz de Dios. El paso que este hombre dio fue un paso de fe, porque ni siquiera conocía Canaán, a donde había sido llamado. Solo le creyó a Dios y su promesa que decía: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y esto fue lo único que necesitó Abraham para recoger sus chivas, para juntar a su familia y para decirles un buen día de estos: ¿saben qué? Nos mudamos. Fíjate cómo Dios habla de él en el libro de Hebreos.
en Hebreos 11, del 8 al 10, donde dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A mí me encanta este último versículo 10, porque en él se nos dice que Abraham vivía en tiendas de campaña, junto con toda su parentela, que fue enorme, ¿verdad? Él nunca ha hecho raíces en ninguna parte, porque él se consideraba extranjero y peregrino en esta tierra. Y en este versículo 10 se nos dice por qué. Él vivía así porque conocía su destino eterno, su destino último, que no era Canaán, sino una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Entonces, él sabía que él estaba de paso, que esa no era su ciudad ni la que había dejado, sino la que le esperaba en el cielo. Algo que debemos tener en cuenta es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Antes de dejarnos esta gran comisión. Fíjate lo que dice en Lucas 24, 47. Dice así: y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, aquí vemos también, en cierta forma, el mismo llamado, ¿verdad? Jesús les estaba diciendo que predicaran en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Es otra forma de hablar de la comisión, ¿verdad? Pero dice comenzando desde Jerusalén. Jesús anhela en todos nosotros un corazón misionero. Pero es importante considerar que alguien que tiene un llamado a salir debe tenerlo primero para los suyos. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: prediquen el Evangelio, el perdón de pecados en todas las naciones, pero comiencen en Jerusalén. Una persona, ¿verdad?, que no le interesa el alma de sus cercanos, mucho menos le interesará el alma de los lejanos. A veces el sueño romántico de ser misionero choca con la realidad de nuestras vidas. Porque antes de tomar la decisión de irte con los Aucas de las Amazonas, comienza con tus cercanos. Porque el primer campo misionero que debes conquistar es el de tu casa, tu familia, tus amigos, tu entorno, tu colonia, tu país, etc. Y luego ya te podrás extender al infinito y más allá. Dice el pasaje que leí que Dios quiere que hagamos discípulos. La encomienda implica también hacer discípulos. Este llamado va más allá de la conversión. Se trata de establecer a las personas en la fe. Procurar que tengan un conocimiento más amplio de Dios
por medio del estudio de las Escrituras, para que de esta forma puedan desarrollar una vida espiritual más profunda. Se debe tener cuidado de los convertidos de una forma tan frecuente y personal como ellos lo permitan. A veces no es tan fácil por sus actividades laborales, familiares, por su lejanía o por su falta de interés. Pero el objetivo del obrero cristiano debe ser poner a la disposición de los recién convertidos su experiencia, su consejo, su conocimiento, su oración y la atención que ellos demanden. Finalmente, pues con el tiempo, ¿verdad? Pues una persona puede llegar a ser un discípulo, cuya característica principal es que está dispuesto, fíjense, dispuesto a obedecer las cosas que Dios ha ido sembrando poco a poco en su corazón, que responde a ellas y que ha logrado hacer de las enseñanzas de Dios sus convicciones de vida. Repito otra vez las características de un discípulo. Está dispuesto a obedecer las cosas que Dios ha ido sembrando poco a poco en su corazón, que responde a ellas y que ha logrado hacer de las enseñanzas de Dios sus convicciones de vida. Fíjate cómo dice Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Otra de las cosas que dice, ¿verdad?, este mandato es que tenemos que hacer discípulos y tenemos que bautizar a estos discípulos. Esta misión que Jesús nos dejó también incluye el bautismo de los discípulos en el nombre del Padre, ¿verdad? Sí lo dice concretamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es en el bautismo de Jesús, precisamente, cuando estuvo presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso el mandato es a bautizarlo en nombre de la Trinidad. Cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad?, y así lo dice en Mateo 3:16 y 17, vamos a leerlo, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, aquí está presente el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, aquí tenemos la presencia de Dios Padre, dice, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, aquí vemos la manifestación de una de las personas de la Trinidad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, después Dios Padre a través de su voz y la presencia de Dios Hijo que estaba siendo bautizado. Por esa razón es que Dios nos pide que bauticemos a los discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para entender esta petición, debemos entender que el bautismo por agua fue una práctica que comenzó Juan. Por eso se le llamó Juan el Bautista, ¿verdad? O Juan el que bautiza, o como dicen otros autores, Juan el Bautizador. Y la práctica de este bautismo era distinta al baño que llevaban a cabo los judíos,
los cuales lo realizaban como un acto de purificación en la mikvé, que eran unas como alberquitas o como le llaman, unas tinitas. Es más, estaba yo leyendo que encontraron una en México, en Juliantla, no sé, un mikvé, que era el lugar donde ellos entraban para hacer un baño de purificación y entonces poder hacer ciertos ritos. Pero no, el bautismo de Juan estaba más bien vinculado a una nueva forma externa, una forma externa y visible para mostrar el arrepentimiento interior de una persona. Mira cómo dice Mateo 3:11. Estas son las palabras de Juan el Bautista. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús avaló el bautismo al dejarse bautizar por Juan y lo extendió a todos los demás para que creyeran en él y en sus ordenanzas. Actualmente, como entonces, todo creyente debe aspirar a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo mandata la Escritura. Bautismo que debe aplicarse solo a los creyentes, a aquellas personas en los que ya ha habido un acto previo de arrepentimiento en su corazón. Esto es, que ha habido ya un acto de conversión. Fíjate cómo dice Hechos 2:38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que aquí vemos una condición previa para ser bautizados, que es el arrepentimiento. Agregando a esto, debo decirles que el bautismo debe ser efectuado, por obvias razones, en personas con la suficiente edad como para entender la enseñanza que hay detrás de él. Y además debe ser por inmersión, esto es, sumergiéndote en el agua. De la misma forma como leímos antes, donde dice que después de que Jesús fue bautizado, dice, subió del agua. Así leímos, dice, subió del agua. De hecho, la misma palabra, bautizar, significa sumergir en agua. Esto es lo que quiere decir la palabra bautizar. Y debe ser así, porque el bautismo es la forma externa y simbólica de dar un testimonio de que nos identificamos con Cristo en su muerte. No sé, creo que algunos de los que ya me están escuchando ya los bauticé alguna vez. No sé cuántos falten. Pero el proceso del bautismo es precisamente esto, ¿verdad? Estamos dando un testimonio de que nos identificamos con Cristo en su muerte, y es en el momento en que yo tomo una persona, ¿verdad?, de su cabeza, estando pues en un lugar más o menos profundo, ¿verdad?, en una alberquita, lo sumimos, ¿verdad?, lo metemos en el agua. Entonces, en ese momento él está dando fe pública de que se está identificando con la muerte de Cristo, ¿verdad? Y en ese momento, después de una hora bajo del agua, cuando ya no respira, lo levanto. Es inmediato. Lo sumerjo, se identifica con la muerte, y en ese momento, ¿verdad?, también lo levanto, y en ese momento él se está identificando
con la resurrección de Jesucristo al salir del agua. Entonces, tiene que ser de esta forma para cumplir precisamente el simbolismo y el significado que hay detrás del bautismo. Fíjense cómo dice Romanos 6, 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en el bautismo hay toda una simbología dentro de su forma, ¿verdad? Dice el versículo que leí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. La última encomienda de esta gran comisión es que debemos enseñarles a los discípulos que uno de los pilares fundamentales de la fe es la obediencia y el cumplimiento de todas las enseñanzas de Jesús. Porque de poca cosa nos serviría ser creyentes teóricos, ¿sí? De esos que pueden saber muchas cosas, pero que en realidad no viven nada de lo que hablan. Que pueden incluso conocer mucha Biblia, pero su corazón no cambia, ni mueven un dedo a favor de su prójimo. Una de las señales, o unas más de las señales que Dios nos dio para saber identificar a un verdadero discípulo, fue precisamente la obediencia que tuvieran con respecto a las enseñanzas de Dios. Como lo señala Juan, leamos algunos ejemplos que están contenidos en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en Juan 8:31 dice lo siguiente. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, si permaneces en mi palabra, dice, serás verdaderamente mi discípulo. Entonces aquí vemos otra característica del discípulo, que es permanecer en la palabra de Dios. Y dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Y en 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y sean así mis discípulos. Y el fruto es una señal de un discípulo. Entonces quiero que te des cuenta, con esto que leí, que hay una correspondencia entre el discípulo y el guardar los mandatos divinos, entre el discípulo y la obediencia. Bueno, dice el texto que leímos, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina, ¿verdad?, esta gran comisión. La conclusión a toda esta línea de pensamiento es realmente hermosa para todos aquellos que han asumido el reto y han decidido comprometerse con la gran comisión. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Es decir, yo no los voy a dejar solos. En este gran trabajo que les estoy encomendando, yo no los voy a dejar solos. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo recalca diciendo, amén, ¿verdad, Jesús? Y entonces yo digo, bueno, no es realmente algo esperanzador y alentador saber que Dios estará con nosotros siempre, toda la vida, hasta el fin de los tiempos. De alguna forma suena muy justo si tomamos en cuenta el papel de cada uno. Por una parte, ¿verdad?, el discípulo, esforzándose, luchando todos los días para cumplir esta misión que le ha sido encomendada, preparándose,
Y por otro lado, pues Dios protegiendo nuestras vidas, ¿verdad? Cuidándonos y alentándonos a seguir trabajando para Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que la vida pues ya no nos dé para más. Y entonces no pensar en que termina todo, sino que comienza otro proyecto eterno para Dios. O sea, nunca vamos a dejar de servirle a Dios, ya sea aquí en la tierra o ya sea en el cielo, pero Dios siempre tiene proyectos para nosotros. Por eso les digo que a mí, pues estas palabras me llenan de ánimo, primeramente porque sé a quién he servido y a quién sirvo, y en segundo lugar porque sé que mi unión con Dios, pues nunca acabará, que siempre donde quiera que esté, aún más allá de la muerte y de la existencia en este mundo, los lazos de amor que Dios me tendió serán para siempre. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.